que sí? Ajá. Pero del mundo marino no es que usted vaya y se compra la pecera, echa los peces y ya está, porque eso no es así. Aquí también hay reglas que seguir y usted tiene que conocer bien este tipo de mascota. Por ejemplo, ¿se pueden poner todos los peces juntos que yo me venga de la gana? No, no. Ah, no, ¿verdad que no? Así que no veas tú y diga el violeta me gusta, el amarillo y el chinita, ponlos todos juntos y se comen unos a otros. No, señor. No. ¿Por qué no se pueden poner Porque juntos? hay muchos de ellos que no son compatibles unos con otros. Hay que saber qué especie pueden mezclar uno con otro sin tener problemas de que vayan a pelear en la pecera. Y a comerse y a hacerse Y a daño, ¿verdad que hacerse sí? daño, sí. Para eso usted va a un sitio como allá en Aquarium Specialty y él les dice cuáles se pueden poner y cuáles no juntos. Hay de agua salada y hay de agua dulce, ¿correcto? Eso es correcto, sí. ¿Estos que están aquí qué es? Esto es agua salada. Agua salada. ¡Ay, qué bello! ¡Mira este Nimo! ¿Ese es Nimo? ¡Ese Nimo! ¡Me caso en la potoroca! ¿Qué? ¡Mira! ¿Ese es ¿Cuánto? ¿Qué hay aquí? Ahí hay como una araña pelúa. Ese es un camaroncito. Eso es ese un camarón, sí. lo que la gente se come. No. En cóctel. No, estos son de pecera. Ah, de pecera. Ellos ayudan a los peces porque le quitan los parásitos a los peces cuando están enfermos de parásitos. No me digas tú, o sea, que esos son como los Dr. Dolittle. Los peces se estacionan cerca de él y él le quita los parásitos. ¿Y qué es esta cosa aquí pelúa? Eso es una anémona donde se mete Nimo. ¡Una anémona! Sí. ¡Ay, qué anémona! ¡Mira! Esa es la casa de Nimo. Ahí se mete ahí adentro. Pero eso es algo vivo, ¿no? Sí, Eso, es o sea, un no invertebrado que él absorbe agua y se Ok. crece. Mira, ponte de frente para que te vean bien la cara cuando vayan allí y pregunten por ti. Mira, entonces me estabas diciendo que Nimo se mete ahí adentro. Y él es el único pez que se puede meter en la anémona porque la anémona tiene como una peguita y una toxina que cualquier pez que entra se lo puede comer. Pero el único pez que puede entrar en ella y jugar en ella sin que ella lo pueda capturar Es Nimo. es Nimo. Me caso en la potoroca. ¿Cada cuánto se tiene que limpiar una pecera? Normalmente una vez cada 2 semanas o una vez al mes, dependiendo del tipo de pecera que instale la pecera. ¿Y qué alimentos, qué tipo de alimentos? ¿Es el mismo alimento para todo el mundo? No. Ahí los invertebrados y los corales, los peces, cada uno tiene su nutriente. Alimento. Y su Y alimento. si pueden estar los corales con los invertebrados juntos, tienes que alimentar unos y otros aparte. Darle su alimento a cada uno, exacto. Pero lo único que los invertebrados, muchos de ellos se le alimentan 2 veces a la semana o una vez a la semana. Ah, ok. No requieren alimento constante. Los demás son todos los días. Los peces sí, todos los días. Todos los días. Correcto. ¿Y qué hacemos cuando hay un pez enfermo? ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos al veterinario? Bueno, primero es importante diagnosticar qué tipo de enfermedad es la que tiene, porque vienen hongos, parásitos, bacterias. Ajá. Y por lo general, las peceras, si se instalan correctamente, usted puede evitar muchas enfermedades, si tiene un buen mantenimiento, si los peces se colocan correctamente. Ajá. Pues muchas veces nos evitamos enfermedades en los peces. Ok, ¿y esa cosa larga qué es? Eso es un invertebrado, eso tiene un gusanito adentro que Ay. en el extremo tiene una flor. Lo que pasa es que no ha abierto porque está acabado de instalar. Ah, eso. Eso tiene una flor que abre y se cierra. Pero, y ellos eso filtran está el vivo, agua. eso hay que darle comida también. También. Me Igual que caso la en anémona. potoroca. Igual que la anémona. Ok, si usted quiere más información porque quiere de repente tener unas mascotas nuevas que son peceras, pues ¿qué tiene que hacer? Pues sencillamente llama al 283-1010 y allí William lo atiende en Aquarium Specialty bien gustosamente y lo orienta en cuáles pueden estar juntos, qué comen, qué no comen, cada cuántos galones, cuántos hijas, dulce, salada, lo que sea. Pero como siempre las mascotas requieren cuidados y requieren responsabilidad y compromiso y los peces también. ¿Verdad que sí? Eso es así. Así que lo esperamos allá, 283-1010 en Aquarium Specialty. William, muchas gracias por haber estado aquí. Me encanta la anémona. Y Nimo me gusta más. Porque en la película Y la Nimo yo estrellita, vi. la estrellita, ¿viste la La estrellita? estrella, mira, no es de embuste, de verdad. ¡Ay, qué linda! Muy controversiales para televisión las predicciones de Jorge el Santero y nos dice si Alejandro